¿Alguna vez te has preguntado si algo puede durar para siempre? Si todo lo que sube algún día tiene que caer, ¿el capitalismo estaría condenado al mismo destino? ¿Y si, en lugar de ser derrocado por fuerzas externas, estuviera, silenciosamente, cavando su propia tumba? Karl Marx profetizó que el capitalismo traería su propia destrucción, pues su lógica de expansión infinita lo haría insostenible. Friedrich Nietzsche, por otro lado, argumentaría que el capitalismo es un reflejo de la propia condición humana, nuestra voluntad de poder convertida en dinero y mercancía. Pero, ¿qué pasa cuando esta fuerza se vuelve tan grande que ya no puede ser controlada? Vivimos en un mundo donde el capitalismo no es solo un sistema económico, sino una lente a través de la cual percibimos la realidad. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, escribió Mark Fisher. Esta frase no es solo un juego de palabras. Describe lo que el filósofo llamaba realismo capitalista, la sensación de que no hay una alternativa viable al mundo que conocemos. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si el propio capitalismo es una máquina que se acelera hasta su destrucción? Los aceleracionistas creen exactamente eso, que la velocidad creciente de la tecnología y el mercado nos llevará a un colapso inevitable o a un futuro que ni siquiera podemos imaginar. La cuestión es, ¿qué sucede cuando un sistema que siempre ha prometido un crecimiento infinito comienza a alcanzar sus límites? ¿El capitalismo desaparecerá pronto? ¿O simplemente se transformará en algo aún más irreconocible? Vamos a explorar estas preguntas y, tal vez, entender si estamos al borde de un nuevo mundo o del fin de todo lo que conocemos. El capitalismo nos da la impresión de ser un sistema indestructible, una entidad que se adapta a cualquier crisis, que renace de las cenizas cada vez más fuerte. Desde el principio ha sido así. Guerras, recesiones, colapsos financieros. Todo eso debería haber sido suficiente para derribarlo, pero solo ha cambiado de forma, absorbiendo los golpes y reinventándose. ¿Significa esto que nunca terminará? ¿O será que su resiliencia es, en realidad, un síntoma de un sistema que se niega a aceptar su propio fin, prolongando su existencia de manera artificial? Mark Fisher decía que vivimos bajo el realismo capitalista, una especie de encantamiento colectivo donde la única realidad posible es aquella gobernada por el mercado. Con cada nuevo avance tecnológico, con cada nuevo ciclo económico, tenemos la impresión de que no hay escapatoria. Jean Baudrillard fue aún más lejos. Para él, el capitalismo no solo se ha convertido en nuestra realidad, sino que la ha distorsionado hasta tal punto que vivimos en un simulacro, una ilusión de libertad donde todo es mercancía, incluso nuestras propias ideas y sentimientos. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que otros sistemas políticos y económicos parecían viables, incluso inevitables. El feudalismo, por ejemplo, dominó Europa durante siglos, y para un campesino medieval era inconcebible que pudiera existir un mundo sin señores y siervos. Sin embargo, bastó una serie de transformaciones sociales y tecnológicas para que colapsara. De la misma manera, los imperios del pasado, que parecían eternos, sucumbieron bajo el peso de su propia estructura. El Imperio Romano, que se creía indestructible, cayó no solo por las invasiones bárbaras, sino porque su propio sistema económico y político se volvió insostenible. ¿Y si el capitalismo estuviera siguiendo el mismo camino? Si alguna vez fue un motor de progreso, hoy se parece más a un automóvil fuera de control, acelerando sin rumbo. Marx predijo que el capitalismo colapsaría debido a sus propias contradicciones internas, la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, la explotación desenfrenada, la transformación de todo en mercancía, pero tal vez ni siquiera necesite ser destruido por una revolución. Tal vez se esté autodestruyendo. La tecnología es uno de los principales vectores de esta transformación. Durante siglos, el capitalismo dependió del trabajo humano para expandirse, pero ahora estamos cada vez más cerca de un mundo en el que la automatización y la inteligencia artificial harán que gran parte de la fuerza laboral se vuelva obsoleta. ¿Qué pasará cuando los propios capitalistas ya no necesiten consumidores porque todo puede producirse sin esfuerzo humano? El capitalismo siempre se ha basado en la idea de escasez. Algo necesita ser limitado para que tenga valor, pero la tecnología está desafiando ese principio fundamental. En la novela Lord of Light de Roger Zelazny, los colonizadores de un planeta distante asumen el papel de dioses, controlando el acceso a la tecnología para mantener la desigualdad. Pero eventualmente, alguien se rebela contra este sistema
intentando liberar a la población de la ilusión en la que vivían. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Estamos viviendo algo parecido? ¿Será que la élite financiera y tecnológica está controlando la narrativa para mantener su posición mientras el sistema avanza hacia un colapso inevitable? Si el capitalismo desaparece, ¿qué vendrá después? ¿Podemos imaginar un mundo sin él? ¿O acaso, como los señores feudales antes de nosotros, estamos tan inmersos en esta realidad que ni siquiera podemos concebir su fin? Tal vez la respuesta esté en la aceleración, no en resistir al capitalismo, sino en llevarlo hasta su límite. Si realmente es inquebrantable, debería ser capaz de soportar cualquier velocidad. Pero, ¿qué pasa si, en algún punto, la aceleración se vuelve insostenible? ¿Qué sucede cuando un sistema diseñado para crecer indefinidamente se encuentra con un límite que no puede superar? El capitalismo siempre ha sido una máquina de crecimiento. Desde su ascenso, cada revolución tecnológica solo ha servido para reforzarlo, haciéndolo más eficiente, más expansivo, más veloz. Pero, ¿y si esa velocidad, en lugar de garantizar su supervivencia, fuera lo que lo llevara al colapso? Hay un principio fundamental en la física. Cuanto más rápido se mueve algo, mayor es la fuerza necesaria para controlarlo. El capitalismo se está volviendo demasiado rápido para ser gobernado, y eso podría ser un problema que ni siquiera sus mayores beneficiarios podrán resolver. Nick Land, el filósofo del aceleracionismo, lo vio con claridad. Para él, el capitalismo no es solo un sistema económico, es una entidad casi autónoma, un organismo que se desarrolla de manera incontrolable, impulsado por la lógica de la tecnología y el mercado. Land creía que el futuro ya no nos pertenece a la inteligencia artificial, al capital digitalizado, a fuerzas que ya no necesitan a la humanidad para operar. La inteligencia artificial no necesita pasaporte, escribió, el capital tampoco. ¿Qué significa esto? Que el capitalismo podría estar escapando de las manos de quienes lo crearon. Piensa en la velocidad con la que avanza la tecnología. La primera computadora programable apareció en los años 40. Hoy, los chips tienen miles de millones de transistores, y la inteligencia artificial ya empieza a superar a los humanos en diversas áreas. Nunca antes en la historia el cambio había sido tan rápido. Lo que solía tomar siglos ahora ocurre en décadas, a veces en años, y el capitalismo, impulsado por la necesidad de crecimiento infinito, solo acelera esta transformación. El aceleracionismo parte de una premisa inquietante. Si el capitalismo está destinado a colapsar, la mejor estrategia no es resistirse a él, sino acelerar su lógica hasta el punto de ruptura. Marx sugirió algo similar cuando dijo que el capitalismo crea sus propias contradicciones, pero el aceleracionismo lleva esta idea a otro nivel. En lugar de esperar a que el sistema colapse naturalmente, ¿por qué no empujarlo aún más rápido hacia su destino final? Esto puede sonar como un pensamiento apocalíptico, pero, de cierta forma, ya está ocurriendo. El avance tecnológico no solo acelera la producción y el consumo, sino que también amplía las desigualdades. Si antes el capitalismo dependía de los trabajadores para generar riqueza, la automatización está volviendo obsoleta a gran parte de la fuerza laboral. Si antes las crisis económicas eran eventos cíclicos, ahora parecen ser cada vez más constantes e impredecibles. La concentración de riqueza ha alcanzado niveles inimaginables. Mientras miles de millones luchan por sobrevivir, unos pocos individuos acumulan fortunas que superan el PIB de naciones enteras. Esta desigualdad extrema podría ser un síntoma de que el propio sistema se está acercando a su límite. Cuando un organismo crece demasiado, colapsa bajo el peso de su propia estructura. Imperios del pasado cayeron porque su expansión se volvió insostenible. ¿Y si el capitalismo estuviera siguiendo el mismo camino? Lo más aterrador es que no hay un plan. Nadie parece tener el control de esta máquina. Los gobiernos intentan regular el mercado, pero constantemente son superados por la velocidad de la innovación tecnológica. Empresas gigantes dominan sectores enteros de la economía, pero incluso ellas son vulnerables a las fuerzas del propio capitalismo. Al final, todos estamos dentro de un vehículo acelerando hacia lo desconocido. ¿Pero quién está al volante? La respuesta puede ser incómoda. Tal vez nadie. El capitalismo, como una inteligencia emergente, podría haberse convertido en un sistema autorreplicante que crece por sí solo, sin necesidad de un centro de mando. Gilles Deleuze y Félix Guattari describieron el capitalismo como un flujo desterritorializante,
algo que se expande sin fronteras, sin límites, corroyendo todo a su alrededor. Si esto es verdad, entonces no hay manera de detenerlo, pero sí de forzarlo a revelar su destino. La aceleración puede ser la clave para esa revelación. Si el capitalismo necesita un crecimiento infinito para sobrevivir, ¿qué pasa cuando se vuelve demasiado rápido como para sostener sus propias bases? La tecnología puede ser su mayor aliada, pero también su peor enemigo. Si la lógica de la eficiencia absoluta lleva a un mundo donde los humanos son desechables, donde los recursos son extraídos hasta su agotamiento, donde la desigualdad se vuelve insoportable, entonces la aceleración podría no ser una opción, sino un camino inevitable hacia su destrucción. La pregunta que queda es, cuando llegue ese momento, ¿estaremos listos para lo que venga después? Si el capitalismo se está acelerando hacia su propio final, la gran pregunta es, ¿ese final será un colapso catastrófico o una transformación hacia algo aún más impredecible? Cuando un sistema colapsa, pueden suceder dos cosas: o desaparece, llevándose consigo todo lo que sostiene, o se transforma radicalmente en algo nuevo. Pero, ¿somos capaces de concebir lo que vendría después del capitalismo? ¿O estamos tan inmersos en él que, como peces en el agua, ni siquiera podemos imaginar su ausencia? Aquí, el pensamiento aceleracionista se divide en dos grandes bloques. Por un lado, están aquellos que creen que el capitalismo nos está llevando hacia un futuro postcapitalista, donde la tecnología liberará a la humanidad del trabajo, de las desigualdades y de las limitaciones materiales. Esta visión tiene ecos en las ideas de Karl Marx, quien creía que el avance de las fuerzas productivas acabaría volviendo obsoleto al capitalismo. Si la tecnología fuera capaz de producir abundancia, el sistema basado en la escasez y la competencia perdería su razón de existir. Podríamos entrar en una nueva era, donde el trabajo humano se reduciría al mínimo y la sociedad funcionaría de manera más cooperativa. Pero existe otro lado de la moneda, uno mucho más oscuro. El aceleracionismo también puede verse como un presagio del fin de la humanidad tal como la conocemos. Nick Land y los aceleracionistas de derecha no creen en un futuro postcapitalista utópico. Para ellos, el capitalismo y la tecnología son inseparables, y su aceleración nos llevará a un punto en el que la inteligencia artificial y el poder de las corporaciones reemplazarán completamente a la humanidad. El futuro no pertenece a los trabajadores liberados de la opresión, pertenece a las máquinas, a entidades autónomas que ya no nos necesitarán. Es un escenario donde el capitalismo sigue existiendo, pero sin humanos en el centro, un mundo poshumano, gobernado por sistemas algorítmicos que se autorregulan sin necesidad de conciencia ni ética. Esta visión recuerda lo que el filósofo Gunther Anders llamaba la obsolescencia del humano. Para él, el avance tecnológico crea una disparidad entre lo que somos capaces de producir y lo que somos capaces de comprender y controlar. El resultado es una humanidad alienada, incapaz de darle sentido al mundo que ha creado. El capitalismo puede estar cavando su propia tumba, pero podría estar llevándose a la humanidad con él. Hay algo profundamente nihilista en este pensamiento. En un mundo donde la tecnología puede reemplazar todas las funciones humanas, donde la lógica del mercado se impone sobre cualquier ética o moralidad, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Nos dirigimos hacia un futuro en el que seremos meros espectadores, testigos impotentes del ascenso de un sistema que ya no nos necesita. El filósofo Franco Bifo Berardi sugiere que estamos atrapados en un callejón sin salida psíquico. Sabemos que el capitalismo es insostenible, que su aceleración puede llevar al desastre, pero no podemos imaginar nada más allá de él. Vivimos en un estado de parálisis, donde la única respuesta parece ser seguir avanzando, aunque no sepamos hacia dónde. Esta lógica recuerda a la de un adicto que sabe que su dependencia está destruyendo su vida, pero no puede detenerse porque no ve una alternativa. ¿Pero qué tal si hay una alternativa? ¿Y si la aceleración es solo un síntoma de algo más profundo? Un problema no solo económico o tecnológico, sino existencial. Al final, ¿qué es lo que realmente queremos como especie? ¿Queremos un mundo donde la tecnología nos libere o donde nos sustituya? ¿Queremos un futuro donde el capitalismo se transforme o donde finalmente llegue a su fin? El filósofo Slavoj Žižek sugiere que, en lugar de simplemente aceptar la aceleración como algo inevitable, debemos replantearnos radicalmente nuestro propio deseo. Si el capitalismo nos parece inevitable, es porque seguimos atrapados en sus esquemas de pensamiento.
Pero la historia demuestra que ningún sistema dura para siempre. El feudalismo parecía eterno, hasta que dejó de serlo. Imperios cayeron, civilizaciones colapsaron, mundos enteros desaparecieron, y el capitalismo podría no ser la excepción. La pregunta que queda es, ¿estamos preparados para lo que vendrá después? ¿O simplemente estamos acelerando hacia un futuro que no comprendemos? Si el capitalismo está acelerando hacia lo desconocido, si su lógica de crecimiento infinito amenaza tanto su propia existencia como la nuestra, ¿qué nos queda por hacer? ¿Debemos simplemente observar mientras se desmorona? ¿O hay algo que pueda hacerse para redirigir este rumbo? La primera reacción ante este escenario puede ser la desesperación. Si estamos dentro de un vehículo sin frenos, camino a un destino incierto, tal vez no haya nada que hacer más que esperar el impacto. Pero esta visión ignora algo fundamental. La historia nunca ha sido un proceso lineal e inevitable. Han ocurrido revoluciones. El mundo ha cambiado. El capitalismo no surgió de la nada. Nació de una transformación histórica y cultural que alteró por completo las reglas del juego. Si pudo surgir, también puede desaparecer. El problema es que no sabemos cómo sería el mundo sin él, y quizá esa sea la mayor arma del sistema, su capacidad de convencernos de que es la única opción. Pero, ¿realmente no hay alternativas? Mark Fisher decía que, antes de derribar cualquier sistema, primero hay que imaginarlo como algo que puede terminar. Mientras sigamos atrapados en la idea de que el capitalismo es eterno, seguirá existiendo, no por su propia fuerza, sino porque creemos en él. Jean Baudrillard, de manera aún más radical, sugería que el capitalismo no necesita ser destruido mediante una revolución tradicional, sino que podría simplemente agotarse, implosionando bajo el peso de sus propias contradicciones. Si esto es cierto, entonces la aceleración no es solo un riesgo, sino una oportunidad. Si el capitalismo realmente no puede ser contenido, tal vez podamos usarlo en su contra, empujarlo hasta que revele sus debilidades. La misma tecnología que hoy parece fortalecerlo podría ser su talón de Aquiles. Inteligencia artificial, automatización, descentralización digital. Todas estas fuerzas podrían, irónicamente, minar la base del capitalismo, reduciendo la necesidad de trabajo humano, desvalorizando la propiedad privada y cuestionando la propia lógica del mercado. Pero nada de esto sucede automáticamente. Sin reflexión y acción consciente, el colapso del capitalismo podría llevarnos a algo aún peor. El problema no es solo económico, sino también psicológico. Gilles Deleuze decía que el capitalismo no es solo un sistema, sino un modo de subjetivación. Moldea nuestra manera de pensar, sentir y desear. No solo gobierna nuestras vidas, define quiénes somos. Si queremos un futuro diferente, entonces, el primer paso es descolonizar nuestro propio pensamiento. Necesitamos aprender a ver más allá de las categorías impuestas por el mercado. Esto significa cuestionar la idea de que el crecimiento infinito es sinónimo de progreso. Significa desafiar la noción de que la eficiencia y la productividad son los únicos criterios para medir el valor de las cosas. Significa, sobre todo, aceptar que el futuro puede ser radicalmente diferente del presente y que eso puede ser algo bueno. Nietzsche decía que quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Si nos oponemos al capitalismo repitiendo su misma lógica, buscando únicamente acelerar su destrucción sin pensar en lo que viene después, corremos el riesgo de caer en el mismo vacío existencial que nos impone. La verdadera revolución no está solo en la destrucción, sino en la creación de algo nuevo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, antes de cualquier cambio global, necesitamos transformar la forma en que pensamos y vivimos. Pequeños gestos pueden tener grandes consecuencias. Desacelerar, repensar el consumo, valorar la cooperación en lugar de la competencia, cultivar formas de vida que no estén regidas por la lógica del lucro. Esto no significa rechazar la tecnología o el progreso, sino reivindicarlos para algo más allá del mercado. Al final de cuentas, quizá la pregunta más importante no sea ¿cuándo terminará el capitalismo?, sino ¿qué queremos que venga después de él? El futuro no es inevitable. Se está creando ahora, por nosotros, por nuestras decisiones, por nuestra capacidad de imaginar algo más allá de lo que nos ha sido impuesto. Y la única certeza que tenemos es esta: o encontramos una alternativa, o el capitalismo se encargará de encontrar un final para todos nosotros. Si el capitalismo es una máquina acelerada rumbo a lo desconocido, entonces la verdadera cuestión no es solo cuándo terminará,
sino qué quedará cuando se haya ido. ¿Seremos solo espectadores de un colapso inevitable, atrapados en un sistema que nos lleva cada vez más rápido hacia un destino incierto? ¿O tendremos el valor de imaginar algo nuevo antes de que sea demasiado tarde? La historia ya nos ha mostrado que ningún imperio dura para siempre. El feudalismo parecía eterno hasta que desapareció. El Imperio Romano creía ser invencible, pero sucumbió bajo el peso de su propia expansión. El propio capitalismo nació de la destrucción de sistemas anteriores y, ahora, tal vez esté cerca de encontrar su propio límite. Como escribió Walter Benjamin, el progreso, que se suponía sería nuestro ángel guardián, bien podría ser el ángel de la destrucción. Si el sistema colapsa, puede llevarse consigo no solo sus desigualdades y contradicciones, sino también las propias bases de la sociedad tal como la conocemos. La tecnología, que nos prometía libertad y abundancia, bien podría convertirse en la herramienta de nuestra propia obsolescencia. Y al final, quizá la mayor amenaza no sea el fin del capitalismo, sino la posibilidad de que continúe existiendo sin nosotros, un sistema que ya no necesita humanos, solo máquinas, algoritmos y mercados que se autorregulan sin ninguna consideración ética o moral. Pero esa no es la única posibilidad. El fin del capitalismo no tiene por qué ser un apocalipsis. Puede ser una transición hacia algo mejor, algo que aún no hemos logrado concebir por completo. El desafío, entonces, no es solo acelerar el colapso, sino pensar en lo que queremos que venga después. Si no somos capaces de imaginar una alternativa, entonces, cuando el sistema colapse, seremos arrastrados junto con él. El filósofo Antonio Gramsci escribió que vivimos en tiempos de crisis cuando el viejo mundo está muriendo, pero el nuevo aún no puede nacer. Quizá estemos exactamente en ese momento, un periodo de incertidumbre donde el futuro se está decidiendo ahora, a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra capacidad de pensar más allá de lo que nos han enseñado. Entonces, la pregunta final no es solo si el capitalismo acabará, sino quiénes seremos cuando termine. Si queremos sobrevivir a esta transición, necesitamos empezar a construir un nuevo mundo antes de que el viejo colapse por completo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta reflexión te tocó de alguna manera, y esa es la esencia de la filosofía: cuestionar, pensar más allá, ver lo que está detrás de la superficie. Lo que estamos viviendo ahora no es solo un colapso económico o tecnológico, sino una crisis existencial. La pregunta, ¿el capitalismo llegará pronto a su fin?, es en el fondo una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Qué queremos para nuestro futuro? Y sinceramente, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el capitalismo desaparecerá? ¿O solo se transformará en algo aún más caótico? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que también necesite pensar en esto. Y claro, si aún no estás suscrito, dale clic al botón de suscribirte, porque el algoritmo capitalista puede estar intentando controlarnos, pero, al menos por ahora, todavía tenemos algo de poder sobre él. Ahora, la decisión es tuya. ¿Aceleras o intentas encontrar un camino alternativo? Y antes de irte, hay 2 videos en pantalla ahora mismo. En uno, exploramos otra idea que parece imposible de superar, pero que podría estar llegando a su límite. En el otro, hablamos sobre una cuestión filosófica que podría cambiar por completo tu visión del mundo. Elige uno y sigue con esta travesía. Nos vemos en el próximo video.